Hola hermanos, buenos días. Que la paz del Señor esté con vosotros. Nuevamente queremos compartir un versículo para meditar en este día, para reflexionar. Quiero que me acompañéis con vuestras Biblias a San Marcos capítulo 14, versículo 3. Vamos a leer. San Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Hasta aquí, amén. Hoy quiero que reflexionemos acerca del vaso de alabastro. Es una historia muy conocida, ¿verdad? Sobre todo a las hermanas les gusta mucho este pasaje bíblico que nos muestra cómo una mujer mostró su amor precioso hacia nuestro Señor Jesucristo, ungiéndole y derramando un precioso perfume, un costoso perfume sobre la cabeza de nuestro Señor. Pero esto tiene otras enseñanzas para nosotros, de la cual yo quiero que reflexionemos y meditemos. En primer lugar, ¿quién era esta mujer? En San Juan capítulo 12 nos menciona que fue María, la hermana de Lázaro y de Marta, la cual derramó este perfume sobre nuestro Señor Jesucristo. Esta María, la cual escuchaba sentada la palabra que Cristo decía, ¿verdad? La cual había escogido buena cosa, dijo el Señor a su hermana Marta. Es esa María que cuando su hermano había fallecido, corrió a los pies de Cristo llorando y le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, él seguiría vivo. Es esa María la cual tenía todo su corazón entregado a aquel Salvador tan precioso que había llegado a su vida. Pero, ¿qué significa, hermanos, este vaso de perfume de alabastro de nardo puro? Pues en primer lugar hay que entender lo que era. Un frasco de alabastro era algo semejante a esto. Era un vaso que estaba hecho con piedra caliza. Era una piedra muy hermosa, muy bonita, pero también muy delicada. Había que tener mucho cuidado. Solo se utilizaba para hacer utensilios, podemos denominar de lujo, o utensilios exquisitos, de luxe, ¿no? Llamaríamos hoy a esos vasos, y los cuales estaban destinados a guardar no menos costoso líquido, sino que era un perfume de nardo puro, algo muy valioso, muy costoso. La palabra nos enseña que los discípulos y Judas mencionaron que podía haber sido vendido por 300 denarios. 300 denarios, el salario más o menos de un año. Calculamos en nuestra época valdría ese perfume unos 15.000 euros. Nada más, ¿no? Más caro que un Chanel número 5. Pero, ¿qué significaba ese perfume para María? Normalmente esto era una reliquia familiar que se pasaba de generación en generación. Puede ser que este vaso de perfume María lo hubiera recibido de su madre, y su madre de su madre. Es decir, así pasando de generación a generación, este vaso podría haber sido como esa reliquia familiar costosa, con no solo un valor económico, sino también con un valor sentimental. Además, hermanos, este perfume podía ser utilizado como una moneda de cambio, es decir, como algo de valor para intercambiar por alguna cosa. De hecho, era pequeño, era manejable, era costoso, era una buena manera de inversión, ¿no? Tal como fuera, hermanos, el caso es que María, como dice aquí la palabra, no solo derramó un poco de este perfume exquisito, sino que dice que quebrando el vaso, termina diciendo el versículo 3, quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. Ella rompió todo el vaso literalmente. Estos vasos comúnmente, una vez que se abrían, que se rompían, ya no podían ser utilizados más. Eran muy delicados. Por eso estaban reservados para una ocasión exquisita, para una ocasión muy especial. Y esta ciertamente que lo era. Piensen que pocos días antes Jesucristo, o pocas horas antes, Jesucristo había entrado en Jerusalén como rey, ¿verdad? Como ese rey aclamado, Hosana, montado en el pollino. Si recordamos que las costumbres antiguas era ungir al rey con aceites, ¿no? El rey Saúl fue ungido, el rey David fue ungido, y María, con esta noción de que el rey de reyes, el señor de señores, estaba en esa casa, ella no podía hacer otra cosa que ungirle. Ella no podía hacer otra cosa que darle la gloria, todo lo que ella poseía, lo más costoso que ella poseía era eso. De hecho, el versículo 8 dice Jesucristo: Esta ha hecho lo que podía.
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ha hecho lo que podía, lo mayor que podía hacer esta mujer es entregar lo más valioso de su vida, que era este perfume de nardo puro. Hermanos, nosotros tenemos que pensar en qué hacemos nosotros por Cristo. Si de verdad le reconocemos como Rey, si de verdad le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, ¿qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿Qué estamos sacrificando nosotros por Él? Recuerden, María fue refutada, ¿verdad? Cruelmente. Pero ¿qué hace esta? Está haciendo un desperdicio. ¿No? Está haciendo un desperdicio, dice aquí la palabra. Esto se podía haber vendido por mucho precio y haberlo dado a los pobres. Oh, qué buen corazón, ¿no? El de los discípulos. Cristo dice, pobres siempre tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Eso no es un desperdicio. A ojos de ellos, eso era un desperdicio, desperdiciar un precioso perfume. Pero Cristo dijo, ha hecho una buena cosa. ¿Ven la diferencia, hermanos? La diferencia de criterio entre los discípulos, incluido Judas, y entre la diferencia de criterio de María y de Cristo. Para María y para Cristo eso era la mejor cosa que se podía hacer con ese perfume tan costoso. Para los discípulos era un desperdicio. Para Cristo era una buena obra y era lo mejor que María podía haber hecho con ese perfume. Nosotros pensando en lo que hacemos en nuestras vidas, ¿qué es lo mejor que podemos dar a Cristo? Nosotros no tenemos un perfume de nardo puro de gran precio, ¿verdad? Pero sí tenemos nuestras vidas que podemos dar al Señor. De hecho, nosotros lo mejor que podemos hacer es derramarnos, quebrantarnos a nosotros mismos y derramarnos sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y murió por nosotros en la cruz. Pero a ojos de las personas, a ojos del mundo, eso puede ser un desperdicio. Las personas puede ser, en muchas ocasiones ven a los cristianos como pobrecitos, ¿no? Se están sacrificando tanto, se están perdiendo de tantas cosas. Qué vida más desperdiciada, ¿no? Pueden pensar así las personas que nos rodean, ¿no? Aquellas personas que nos ven madrugar los domingos para ir a la iglesia. Aquellas personas que pueden saber que nosotros nos acostamos tarde leyendo la Biblia. O nosotros que nos levantamos temprano para orar al Señor. Pueden pensar que es de desperdicio de vida, ¿no? Con lo bien que se está comiendo, bebiendo, disfrutando de los deleites de este mundo. Y los cristianos desperdician su vida. Ellos piensan así. Pero nosotros entendemos que eso no es ningún desperdicio. Nuestro criterio tiene que ser, de hecho es, muy diferente al criterio del mundo. Nosotros estamos haciendo una buena obra. Estamos haciendo lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer, hermanos, que es derramarnos sobre nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a recordar, la vida del creyente no es una vida de comodidad, una vida de lujo, una vida de confort. La vida del creyente tiene que ser una vida de sacrificio, tiene que ser una vida de obediencia y tiene que ser una vida de negarse a uno mismo y seguir a Cristo. De eso se trata todo esto. No se trata de vivir felizmente, se trata de servir con gratitud y con amor, como hizo esta mujer, derramando hasta la última gota de ese perfume sobre nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que derramar hasta la última gota de nuestra vida sobre nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hoy que reflexionen, ¿qué estamos haciendo por nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás haciendo todo lo que tú puedes hacer o todavía puedes hacer algo más? Piensen. Sacrificamos mucho en el mundo, sacrificamos mucho en el trabajo, sacrificamos mucho en los familiares, amigos, en el tiempo. ¿Pero qué sacrificamos para el Señor? ¿Sacrificamos lo más valioso para Dios? ¿O le damos los retales al Señor y el perfume no lo quedamos para nosotros, para nuestros deleites? Tenemos que reflexionar muy atentamente en estos versículos, hermanos. Dios quiere tocarnos nuestro corazón para que veamos qué es lo verdaderamente importante. Nuestro Señor murió y resucitó por nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros por Él? ¿Derramaremos toda nuestra esencia? Que así sea, hermanos. Y hasta aquí quiero que pensemos en estos versículos. Que la paz del Señor os guíe y os cuide. Y os extraño mucho. Nos vemos pronto, hermanos. Hasta pronto.